Hay tantas iglesias hoy en día. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo procedemos cuando hay tantas iglesias y cada una enseña algo diferente, Roger? Esa es una muy buena pregunta, Gardner. Y realmente hoy en día en el mundo religioso hay un lío. ¿Cómo buscar a Dios? ¿En qué iglesia? ¿De qué manera? Es una muy buena pregunta. Pero antes de analizar esa pregunta, Gardner, queremos darle la bienvenida. Gracias por siempre vernos aquí en el Prophet Show. Gracias que están interesados en la palabra de Dios. Y gracias por siempre vernos aquí. Gardner, ¿qué nos va a decir hoy en día sobre la contesta a esa pregunta? ¿Sabes lo que yo digo a la gente, Roger? Que hoy en día debemos hacer lo mismo frente a las muchas iglesias que hizo Jesucristo, frente a las muchas iglesias, entre comillas, que tenía en su día. Okay. ¿Cuáles eran algunos grupos religiosos entre los judíos, Roger? Yo sé que habían saduceos, ¿verdad? Habían fariseos, sí. Eran los más famosos. Esos eran los más famosos. Heroditas también había. Sí, herodianos. Hubo un grupo llamado los esenios. Sí. Varios grupos religiosos, y pensaban ellos que cualquiera que fuera, que diera importancia a buscar a Dios, lo haría a través de una de las tradiciones de ellos. Sí. Así piensan hoy en día. Sí. Ahora, la pregunta: ¿con cuál de aquellos grupos se juntó Jesús? ¿Jesús se juntó con los saduceos? No. ¿Con los fariseos? Siempre tenía problemas con ellos. Es que Jesús enseñó que sus seguidores buscaran una relación independiente para con Dios, independiente de las tradiciones humanas. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo hoy en día, Roger? No, tenemos que imitar el ejemplo de Jesús. Sí, verdad. Jesús se opuso a los grupos religiosos porque cambiaron el enfoque de la gente. Marcos capítulo 7 habla bastante de este problema. Jesús lo menciona. Roger, si puedes leer Marcos 7 de 5 a 8, por favor. Ok, dice aquí: le preguntó pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eso fue una tradición de ellos. Los apóstoles no hicieron caso a la tradición. Okay, sí, en otra palabra, ¿por qué tú no eres parte de nuestro grupo y haces las cosas como nosotros? Estás violando el credo de nuestra iglesia. Sí. Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Podemos parar un ratito. Estaban inventando reglas humanas, y cada tradición religiosa hoy en día, tarde o temprano, va a inventar reglas. Sí. Y ese es el problema principal. Versículo 8, Roger. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Estaban preocupados ellos por Dios o por los mandamientos de ellos? Por cumplir las tradiciones de los hombres. Así pasa hoy en día. Cuando uno se deja enredar en una tradición religiosa, pierde así su independencia. Y la forma de hablar implica que no estamos mirando a Cristo. Roger, a veces digo a la gente: ¿por qué no haces tal y tal cosa? Y alguien dice algo así: yo no puedo fumar porque mi iglesia no lo permite. Sí. O yo no puedo ir a ese lugar, mi pastor me lo prohíbe. ¿Están pensando en Cristo o están pensando en su iglesia o en su pastor? Están enfocados en la tradición de los hombres, en el hombre, sí. Cada vez que alguien cita a una autoridad que no es Cristo para justificarse o para explicarse, están en este problema de seguir al hombre. La única fuente que debemos citar es Cristo. Cristo me dice esto. Sí. Cristo me prohíbe tal y tal cosa, y debemos estar dispuestos a mostrar en la Biblia cómo es el asunto. Sí, muy buen punto, Gardner. Pero Roger, muchos dicen: hay que llegar a Dios solamente a través de nuestra iglesia. Y muchas lo dicen. Nosotros somos la verdadera. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Dijo: tal y tal iglesia es el camino, la verdad y la vida. No. ¿Qué dijo Roger? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Es el único camino. No un grupo. La verdadera religión se enfoca en un individuo.
las religiones de los hombres se enfocan en una tradición religiosa. Hay una gran diferencia. Sí. Pero siempre el hombre ha tenido esta tendencia de querer identificarse con los hombres o con tradiciones de los hombres. Aún pocos años después de morir Cristo, ya los corintios estaban comenzando a identificarse no tanto con Cristo, sino con ciertos líderes que les habían enseñado. Sí. El apóstol Pablo se puso muy frustrado con ellos. Roger, si puedes leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 a 12. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloes, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Al menos unos pocos decían yo soy de Cristo, pero se identificaron muchos de ellos no con Cristo, sino con varios maestros que les habían enseñado, quienes no eran malos. Sí. Pero el enfoque dejó de ser en Cristo y comenzó a ser en los hombres. Cada vez hoy en día, cuando alguien se identifica como cristiano de cierto tipo, sí, hay problemas. Yo soy cristiano de Pedro. Yo soy cristiano de Pablo. Hoy en día, yo soy cristiano de X iglesia. O yo soy cristiano con apellido, como dicen algunos. Sí, exactamente. Y si vamos a ser de Cristo, vamos a ser cristianos sin apellido. Sí, nota lo que él dice aquí, Garner. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? En otra palabra, la única persona con la cual nos debemos identificar es por Jesucristo, que murió por nosotros. Son preguntas retóricas y la respuesta entendida es no. Sí. Cristo es el único que murió por nosotros. Entonces, francamente, cuando la gente dice, tantas iglesias, ¿qué hago? La respuesta es seguir el ejemplo de Jesucristo. Significa votar nombres humanos, no identificarse con tradiciones humanas, no decir yo soy cristiano con tal y tal apellido, yo soy cristiano solamente. Si alguien hubiera preguntado a Pedro, ¿qué tipo de cristiano tú eres? ¿Habría entendido Pedro la pregunta? No, él hubiera dicho, yo soy cristiano, yo me asocio con Cristo. Sí, ¿por qué no puede ser así con nosotros? Yo soy cristiano sin apellido. Ahora, una cosa que debemos aclarar. No estamos hablando de decir yo soy de Cristo y no voy a tener nada que ver con nadie. Porque los que seguían a Cristo en el primer siglo se reunían con otros cristianos en congregaciones. Pero las congregaciones siempre a nivel local, no vemos nada en la Biblia más grande, ninguna organización más grande que la iglesia local. Pero estas iglesias locales no eran para proclamar edictos, no para dar leyes, no para decir a través de nosotros usted llega a Cristo, sino eran grupos de cristianos que querían buscar juntos a Jesucristo como único camino a la salvación. Sí, muy buen punto. En otra palabra, no usemos la idea de solamente buscar a Cristo para no reunirnos. No, busquemos a Cristo juntos, pero lo que estamos haciendo es buscando a Cristo y siguiendo a Cristo juntos. Sin no aceptar ninguna autoridad humana al hacerlo. La iglesia, según algunos, es la vía o el camino a la salvación, pero según la Biblia, la iglesia son los que se encuentran en la vía o el camino a la salvación, o sea, los que se encuentran en Cristo. Bueno, le invitamos a visitarnos en la congregación en West Harlem. No vamos a inventar leyes, no vamos a decir que a través de nosotros usted llega a ser de Cristo. Pero le invitamos a buscar a Cristo con nosotros a través de su palabra. Sí. ¿Cuál es la dirección, Roger? ¿Cómo la gente puede llegar a vernos? 508 West 139 Street. Está como a 2 o 3 minutos de City College. Caminando. Caminando, exactamente. Media cuadra. Media cuadra. Rapidito llega ahí. Nos reunimos a las 12 los domingos y a las 7 los miércoles. Llámenos si tiene alguna pregunta. El número es 407-453-4289. 407
453-4289. Si usted llama, Roger le va a contestar o la grabadora. Sí. Pero si usted llama Momentito Bíblico, nadie le contesta. Solamente una grabación, pero con un mensaje bíblico. Todos los días, Roger, ponemos mensajes de como 3 minutos en Momentito Bíblico. Hay que llamar 855 hay gozo. 855 hay gozo. Es asunto de tener un hábito. Sí. Algunos tienen el hábito de llamar todos los días. Yo creo que ya conocen mejor el libro de Mateo, porque Sí. a través de varios meses estamos sacando mensajes del libro de Mateo. También no se olvide de nuestro canal en YouTube. Para encontrarlo hay que ir a YouTube, poner la palabra Creced en el buscador. C-R-E-C-E-D. Y apretar ahí y ahí está nuestro canal con centenares de mensajes bíblicos. Sí, enfoquémonos en Cristo, busquemos a Cristo y lo hacemos por medio de su palabra. Amén. Sí. Así es. Gracias por vernos y que Dios le bendiga.